qué increíble que la vida de Pablo sigue impactando vidas a lo largo de la historia. Hasta el día de hoy seguimos siendo bendecidos por la obra de Dios en la vida de Pablo, por su ejemplo, por sus palabras, ¿no? Tenemos este mentoreo pasivo a través de las cartas de Pablo. Y evidentemente es Dios el que nos está hablando a través del apóstol, ¿no? Él, fue un instrumento para que Dios se comunicara, pero aún su ejemplo, su tenacidad, su amor al Señor, su esperanza frente a las dificultades, su actitud ante la muerte, siguen siendo de impacto a través del tiempo. Pues segunda de Timoteo es parte de un grupo de cartas que llamamos las cartas pastorales. Y estas cartas tienen esta función de animar a estos jóvenes pastores, a Timoteo, a Tito, en la labor de ministerio que habían recibido. Y tenemos dos a Timoteo. En esta segunda carta han pasado varios años entre la primera, no sabemos cuántos, pero en esta segunda carta Pablo está en una situación bastante difícil. Pablo está en lo que parece ser su segundo arresto y ahora está en prisión, y Pablo sabe que este es el fin, no va a haber más, no ha llegado el fin. Y escribe a Timoteo porque está por pasar la estafeta a este joven pastor para que Timoteo continúe con su labor de a plantar iglesias y continuar con las misiones y con el evangelismo. Y esta carta es muy personal, son las últimas palabras de Pablo. No tenemos más palabras de Pablo en forma escrita, estas son las últimas, es su última carta. Y primero exhorta a Timoteo, en la primera parte de la carta lo exhorta a cumplir con su llamado y comienza agradeciéndole a Dios por la vida de Timoteo y la vida de su familia, porque han mostrado una fe genuina. Esta fe de Timoteo primero estuvo en su mamá y en su abuela y han sido una bendición para Pablo, y Pablo está feliz de ver la obra de Dios en la vida de Timoteo. Y luego lo exhorta a cumplir con su deber, a ser valiente, a ser fiel al Señor, y le recuerda que seguir al Señor conlleva cierto grado de sufrimiento. De hecho, lo exhorta a no avergonzarse del sufrimiento que el propio Pablo está padeciendo por ser cristiano. Había algunas personas que se habían avergonzado de las cadenas de Pablo y lo habían abandonado. Pablo le dice a Timoteo: tú no te avergüences. Tú recuerda que el Señor Jesús sufrió y resucitó, y que Pablo mismo está sufriendo por causa del Evangelio. Dice: tú no te avergüences. Más bien recuerda que la gracia de Jesús es una fuente de poder que te va a capacitar para enfrentar el sufrimiento. Así que después de exhortarle a esto, Pablo le recuerda el llamado que tiene y la razón por la que le había dejado en Éfeso, para corregir la falsa enseñanza que había en esa iglesia y que estos falsos maestros siguen dando problemas. Y Pablo tiene que animar a Timoteo a confrontarles. Ahora Pablo nos explica un poquito más, no solo de la enseñanza de estos hombres, sino del carácter moral de estos hombres. Primero nos dice algo de su enseñanza y nos habla de lo tóxica que es su enseñanza, porque de alguna manera han torcido la enseñanza de Pablo y habían enseñado una especie de cristianismo hiperespiritualizado, donde la resurrección era espiritual y ya había ocurrido, y por lo tanto estaban destruyendo la robusta esperanza futura cristiana de la resurrección. Habían minado la fe de los hermanos, y Pablo habla de esta enseñanza como una gangrena. Y más bien Timoteo tiene que ser distinto, él tiene que usar bien la palabra de verdad, tiene que ser un obrero que no tiene que avergonzarse al usar esta palabra, lo hace frente a Dios y para agradar a Dios. Pero luego nos habla del carácter de estos falsos maestros, y Pablo advierte que son momentos peligrosos para la iglesia y que serán incrementados esos tiempos peligrosos. Y la característica de estos tiempos peligrosos es que en la iglesia habrá hombres que se amarán demasiado a sí mismos y amarán demasiado el dinero y amarán más el placer que a Dios. Y Timoteo tiene que tener cuidado con hombres así. La exhortación a Timoteo es ser completamente distinto. Hay tres cosas básicamente que Pablo le dice a Timoteo. Una de ellas es: Timoteo, tú necesitas recordar que la vida cristiana es una vida de compromiso, de entrega,
como un soldado que agrada a su Señor, o como un atleta que corre legítimamente, o como un agricultor que trabaja para ver el fruto. La vida cristiana es una vida de trabajo y de esfuerzo y de compromiso y disciplina, y que incluye un cierto grado de sufrimiento por seguir a Jesús. Lo primero que le dice Pablo. Lo segundo es, necesitas rodearte de un grupo de hombres que sean fieles e idóneos para enseñar. Y por lo tanto, la tercera cosa que le dice Pablo a Timoteo, tu enfoque, Timoteo, tu vida tiene que girar en torno a las sagradas escrituras. Tú las conoces desde pequeño. Te hacen sabio para la salvación que hay en Cristo Jesús. Es decir, tú, Timoteo, y este equipo de hombres tienen que mantener lo esencial como lo esencial. Deben proteger y guardar el mensaje del Evangelio y no desviarse de este mensaje, sino predicar bien la palabra de verdad. Y la palabra de Dios, la Sagrada Escritura, lo que produce es un carácter justo y un creyente maduro que puede amar a Dios y amar a su prójimo verdaderamente, equipado para toda buena obra. Pero entonces, digamos, Pablo entra a la parte final de la carta y en el capítulo 4 lo que hace Pablo es terminar con una encomienda a Timoteo. Timoteo, como si le dijera Pablo, si estas fueran mis últimas palabras, esto es lo que te pido, predica la palabra. Hazlo cuando sea tiempo favorable y cuando sea un tiempo desfavorable. No dejes de exhortar y reprender y amar a la gente de esta forma, enseñando la verdad. Persiste en esto. Y luego nos da una reflexión de su propia vida. Pablo mira hacia el pasado y está lleno de gratitud al Señor por lo que Dios ha hecho en su vida. Y entonces al mirar hacia el futuro él puede decir, mi vida es como un sacrificio. Llegó el momento de este clímax, de simplemente entregarme al Señor y de partir, de volver a casa. Entonces ahí nos quedamos. Y lo que va a hacer Pablo ahora es una lista de nombres. Eso es lo que es el versículo 9 al 20. Es una lista de nombres. Y creo que tiene una gran relevancia para la iglesia el día de hoy, lo ha sido para la iglesia a través del tiempo y lo era para Timoteo. Porque Pablo, al poner toda esta lista de personas aquí, algunas de estas relaciones con Pablo, de esta lista de personas, algunos de sus amigos ya no estaban con él. Algunos habían abandonado la fe, otros le habían causado gran daño, pero otras amistades persistían. Y nos enseña, por tanto, que Dios nos ha llamado a tener comunidad y que el fundamento de nuestra comunidad es Jesús. Y Pablo en esta carta al final nos habla de esa comunidad cristiana y de la realidad que existe en la comunidad cristiana. Hemos sido llamados a tener relaciones interpersonales y a vivir en comunidad. No hemos sido llamados a ser llaneros solitarios, sino a estar unidos, a estar juntos. Y la iglesia a través de los siglos ha tenido relaciones como las que aparecen en este capítulo. Algunos se van, otros son restaurados, otros se vuelven tóxicos para la iglesia. Pero muchos otros son fieles al Señor y son, como para Pablo lo eran, un aliento y un ánimo sus vidas. Entonces creo que el Señor quiere en esta última carta que nosotros recordemos la importancia de la comunidad cristiana. Si bien cada creyente ha sido colocado en un lugar específico de comunidad, digamos, todos somos parte de la iglesia, pero formamos parte de una comunidad cristiana y hemos sido llamados a estas relaciones. Y no siempre es fácil, es caótico. Es decir, junta un grupo de personas rescatadas del pecado, egoístas y orgullosas, y ponlas en un solo lugar juntos a convivir. ¿Qué va a suceder? Ok, algo caótico, ¿verdad? Pero es justo ese medio, ese lugar, el que Dios quiere usar para transformarnos y santificarnos y para que podamos aprender a amar al Señor y seguir al Señor, ¿no? Y esa es la iglesia, ¿verdad? Que podamos amarnos a pesar de esto. Es decir, si nuestra visión de la iglesia es un lugar perfecto con gente perfecta que nunca se pelea, te equivocaste de lugar, ¿no? No sé si es más parecido a un ring de la UFC, no creo, eso es muy exagerado. Pero, y ojo, con esto no estoy diciendo que no sea un lugar llamado a la pureza y la santidad en el Señor. Simplemente estoy diciendo que la iglesia es un lugar donde hay pecadores que han sido llamados a la santificación y que Dios utiliza estas relaciones
para santificarnos y transformarnos. Y eso es lo que vemos en este capítulo, en las palabras finales de Pablo, ese sentido de comunidad que a veces por nuestro individualismo tan acentuado de Occidente, vivimos un cristianismo como, ¿sabes? Sí somos amigos, pero este es mi espacio, ¿no? Y respétalo. Y más bien la idea en la Biblia es que hemos sido llamados a compartir y abrir nuestro corazón, aunque eso a veces significa que sea lastimado. Pero eso es lo que Dios usa para transformarnos. Nos ha puesto en un lugar donde es incómodo, pero esa misma incomodidad es la que nos transforma y nos ayuda a amar a Jesús y amar a otros. Entonces, ¿por qué no tomamos un pequeño minuto y simplemente oramos que Dios abra nuestro entendimiento? Señor, gracias por ser tan bueno y gracias por amarnos y gracias por llamarnos a esta vida en comunidad. Te pedimos que nos transformes y que te glorifiques en nuestra vida. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Ok, vamos al capítulo 4. Verso número 9. Pablo dice: procura venir pronto a verme. ¿No? Lo que está diciendo es: apúrate, no tardes en venir, apresúrate a venir a verme. Ahora, ¿por qué razón Pablo quiere que Timoteo se apresure? Bueno, creo número 1, Pablo sabe que el tiempo está cerca, el tiempo de su partida. No sabemos exactamente qué día iba a ser sacrificado, pero como él lo dice, pero pronto iba a ser un mártir y quiere que Timoteo venga antes y estar con él, probablemente orar por él, hablar con él cara a cara. Y esa es una de las razones. Y como se acercaba el invierno, como veremos en esta carta, si Pablo hubiera esperado a que llegara el invierno, en invierno las vías por mar eran muy peligrosas, prácticamente se cerraba todo lo que sería un transporte vía el mar en invierno. Era muy peligroso, muy difícil, y por lo tanto Pablo le dice al final: se acerca el invierno. Así que esta es una de las razones por la que Pablo quiere que Timoteo se apure. Pero también hay una razón más. La razón es porque Pablo está solo, ¿no? Bueno, habla de que Lucas está con él, pero mucho de su equipo no está con él y quiere que Timoteo lo acompañe. Entonces mira cómo lo que Pablo experimentó dentro de la comunidad cristiana en este siglo, el siglo I, es una realidad en toda la historia de la iglesia. Dice: porque Demas me ha desamparado, amando este mundo, y se ha ido a Tesalónica. Vemos a un hombre llamado Demas que Pablo identifica como quien lo ha desamparado, y nos da la razón de por qué dejó a Pablo, por qué abandonó a Pablo. Y la razón es que Pablo dice: amó más al mundo y se fue a Tesalónica. Probablemente su lugar de origen, o hay alguna razón por la que él se fue a ese lugar. Pero aquí encontramos que en la comunidad cristiana habrá quienes abandonen la fe, quienes se aparten, quienes se alejen. Y eso rompió el corazón de Pablo. Y sin duda en cada congregación hay algunos Demas. Hay algunos que se han apartado de la comunión, han abandonado la comunión, y eso ha roto el corazón de varios creyentes en cada iglesia. Y estoy seguro que nosotros aquí en Semilla hemos sido testigos de eso. Gente que se ha apartado, y nos rompe el corazón eso, ver las decisiones que los ha llevado a apartarse de la comunión y del Señor. Entonces, en una comunidad hay quienes se van, quienes se apartan. Ahora, ¿cuáles son las razones por las que las personas se apartan? Pues a veces tiene que ver con una situación difícil que están viviendo. A veces algo que ha sido una tragedia, una dificultad, y no han podido superar esa situación con facilidad. Así que han decidido irse de la comunión y de la iglesia. Y esa es una de las razones por las que algunos se van. Simplemente ha sido difícil para ellos y han decidido mejor retirarse. Otros, probablemente como Demas, quizás la razón por la que Demas se fue es porque era peligroso estar con Pablo, ¿sabes? Como que Pablo tenía fama de
Cada vez que llegaba a una ciudad probablemente, ok, ¿qué nos va a pasar? Nos van a apedrear, nos van a echar al mar, terminamos en la cárcel, ¿ahora qué nos va a suceder? ¿No? Entonces tenía cierta fama Pablo de persecución, y probablemente Demas no quiso más eso. En otras cartas Pablo menciona a Demas como un colaborador, como alguien que está sirviendo al Señor, que está activo, que está siguiendo a Jesús. Pero ahora, amando al mundo, se ha decidido retirar, ¿no? Quizás no soportó la presión, no soportó esto. Así que algunos también abandonan la fe por la vergüenza que puede significar ser un cristiano, o por las decisiones que tienen que tomar como cristianos. Se apartan, se alejan, y eso rompe nuestro corazón. Ahora podríamos decir, bueno, seguro que Demas nunca fue un cristiano y por eso se apartó. Hey, ¿cómo sabemos eso? ¿Quién puede conocer los corazones sino Dios? Sin duda alguna, creo que algunos se apartan porque nunca han sido cristianos, pero no podríamos pensar que toda persona que se aparta es porque nunca fue un cristiano. No nos toca a nosotros juzgar esas cosas. Hay muchas personas que hemos visto activas, siguiendo a Jesús, su matrimonio siendo transformado, pero todo comenzó con una pequeña infidelidad, y de pronto abandonaron su hogar, y de pronto ya no están en la comunión. O es este hijo que creció con la familia y que le encantaba ir a la iglesia, pero un día a otro simplemente no quiere eso de su familia, y decide dejar su casa porque eso representa también no escuchar más de Jesús. Y así cada caso es distinto, y hay muchas razones por las que una persona se puede apartar. Pero una cosa es cierta, eso rompe el corazón de los creyentes. Hermanos que no están más. Y es una realidad. No importa si estuvieron en el instituto bíblico o si tenían años sirviendo al Señor, algunos de ellos no están más. ¿Qué deberíamos hacer? Orar por ellos. Que el Señor toque sus corazones, que puedan volver al amor de Jesús, que puedan regresar, porque como veremos más adelante, así como hay unos que se van, hay otros que vuelven y que son restaurados. Así que no dejes de orar. Si hay alguien que sabes que se ha apartado, ora por él. No dejes de mostrarle amor y orar por él, y pedirle al Señor que restaure a esa persona, que permita que abra sus ojos y puedan volver. Ahora, interesante, Walter Lightfield habla de Demas como muy parecido a Esaú. Esaú es un personaje del Antiguo Testamento que era el hijo primogénito de Isaac, aunque Dios había prometido que no era el primogénito el que iba a ser primero, sino Jacob. Pero Esaú no le importaba mucho el Señor, y de hecho vendió su primogenitura, ¿no? Cuando venía hambriento y sentía que se moría de hambre, y su hermano tenía un guiso, ¿no? Un plato de lentejas, y Esaú dijo: dame de comer, véndeme tu primogenitura. Órale pues. Y no le importó, y lo vendió por un plato de lentejas, literal. Y muy parecido, amó este mundo. Primera de Juan nos dice algo del mundo. Déjame simplemente ver este pasaje. En Primera de Juan, capítulo 2, habla del mundo. Nada más, ojo, con el mundo no habla del planeta Tierra, ¿no? O sea, la Biblia no es antiecológica o algo así. El mundo no se refiere al planeta o a los animales o algo así. Se refiere a aquel grupo de personas, un sistema de valores que está en contra de Dios, ¿no? Y a eso se refiere con el mundo, a esa área del mundo que está rechazando a Dios. Y esto es lo que Pablo dice acerca del mundo y el ser luz. Dice el versículo número 15 del capítulo 2: no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Entonces recuerda, no se refiere a no amar a la gente o no amar al planeta Tierra, sino se refiere a un sistema de ideas y valores
Dicen a una corriente que está en contra de Dios. Dicen, no ames el mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, y aquí define al mundo, es los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. No proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Y esto de los deseos de la carne y los ojos y la vanagloria de la vida nos recuerda a un pasaje del Antiguo Testamento. Nos recuerda a la escena de Eva, la serpiente y el jardín del Edén, ¿verdad? Está este lugar en el que Dios ha puesto al hombre para florecer y estar bajo la autoridad de Dios y ser representantes de Dios en el mundo. Pero Adán y Eva toman una terrible decisión. Toman la decisión de tomar de este fruto que simboliza una decisión. Voy a ser independiente de Dios y voy a definir por mí mismo lo que está bien y lo que está mal, bajo mi propio criterio. Voy a ser mi propio Dios. Y es eso, los deseos de los ojos. Así como Eva vio el fruto agradable a los ojos y era deseable para alcanzar sabiduría. Sus propios dioses, quienes pueden determinar su propio destino. Y eso es lo que Demas está haciendo, abandonando el amor y la confianza en el Señor para confiar en Él mismo y ser el amo de su propio destino. Oremos por los Demas que no están, que puedan volver. Pero entonces menciona otros nombres Pablo. Dice el versículo número 9, dice, Crescente se fue a Galacia y Tito a Dalmacia. Ahora, muy probablemente Pablo mandó a estos hombres, a Crescente y a Tito, muy probablemente en una misión, aunque el texto no menciona más. Probablemente no están con Pablo porque están sirviendo en algunos creyentes en los lugares a donde los envió Pablo. Pero luego dice el 11, solo Lucas está conmigo. Así que hay algunos que se van, pero hay otras relaciones en la iglesia que perduran y que son sólidas y son una bendición para nuestras vidas. Así que si yo cierro mi corazón a otros, porque mi temor es que me puedan dañar, voy a perderme de la oportunidad también de tener aquellos que voy a poder experimentar lo que Pablo experimentó con Lucas. Una amistad sólida, de confianza y lealtad, en donde ambos podían servir al Señor y el centro de su amistad era Cristo. Ahí está Lucas con Pablo. Ahora verás, las cárceles en este tiempo, las prisiones eran muy diferentes a las del día de hoy. En las prisiones antiguas nadie te cuidaba. Es decir, no había una hora de comer, no te llevaban comida, literal, te echaban en la cárcel a que murieras y terminaras ahí destruyendo tu propia vida en la cárcel. Ese era el plan. Así que alguien tiene que ir y llevarte comida y cuidarte y lavar tus heridas. Y eso es lo que Lucas está haciendo. Está cuidando de Pablo, está con él y está sosteniéndole y animándole. Y de hecho, Lucas fue un colaborador tan importante de Pablo que gracias a la influencia de Pablo en Lucas, Lucas escribió Lucas, Hechos, y muy probablemente muchas de las cartas que leemos, Pablo no las escribió, sino las dictaba, como era la costumbre en esa época. Y Lucas era muy probablemente el escriba, junto con Silas, muy probablemente fueron escribas, secretarios de Pablo. Y algunas cartas Pablo las firma al final con su propia mano. Pero Lucas fue una gran bendición en la vida de Pablo y una amistad que creció y se fortaleció y fueron útiles para el Señor. Y hay otras personas ahí, por ejemplo, en el 12 dice, a Tíquico lo envié a Éfeso. Tíquico era un gran amigo de Pablo, un colaborador en el ministerio. Tíquico era esa persona que aunque él no iba prisionero, iba con Pablo como prisionero por acompañarlo. Así de fiel era Tíquico. Iba con él y le amaba y le sostenía y le acompañaba. Y muy probablemente esta carta que estamos leyendo fue Tíquico el que se la llevó a Timoteo a Éfeso. O sea, estas palabras que está leyendo, ¿te imaginas estarlas leyendo? A Tíquico lo envié a Éfeso y Tíquico está ahí enfrente mientras Timoteo está leyendo esta carta o leyéndola incluso a la iglesia.
Así que Tíquico fue una bendición. Dios nos ha llamado a la comunión, a compartir en la comunidad, a abrir nuestros corazones y a que en medio de estas relaciones interpersonales donde Dios está transformando nuestro carácter en estas relaciones, se puedan formar estas amistades sólidas que agradan al Señor, que le glorifican y que tienen que ver con Él. Pero si no estoy dispuesto a sacrificar nada, si quiero vivir esta versión cristiana extraña donde soy Jesús y yo solito y ok, te invito un ratito, pero como cuando invitas a alguien a comer a tu casa, ya estás viendo la hora de, ok, ya son las 10, yo creo que ya tienes que ir a tu casa, ¿no? Y tenemos esta clase, espero que me entiendan, no estoy refiriéndome en un sentido literal, ¿no? Sino simplemente queremos profundizar en las relaciones, queremos abrir nuestros corazones, queremos entablar amistades así, donde otros puedan entrar a nuestra vida y nosotros podamos ir y amar a otros y servir a otros. Queremos esto, es necesario. No hay manera de ser transformados y santificados y de poder vivir la vida cristiana sin un sentido de comunidad y compañerismo. Lo necesitamos. No es fácil, es incómodo, porque no nos gusta que nos vean como somos y no nos gusta lidiar con ayudar a otros en sus propios problemas. Pero lo que impulsa esa actitud es egoísmo, orgullo. Necesitamos una comunidad, un sentido de comunidad. A eso nos ha llamado el Señor. Así que ahí está, por cada Demas que se aparta y que queremos orar por él, hay un Lucas o un Tíquico que están ahí, que son fieles y aman al Señor y están sirviendo en la iglesia y son una bendición. Y así también hay los que el Señor restaura. Miren el verso 11, después de Lucas, dice: toma a Marcos y tráele contigo, porque me es útil para el ministerio. ¿Quién es este Marcos? Pues Marcos es este creyente que era sobrino del mejor amigo de Pablo, Bernabé, ¿no? Y compañero de ministerio, y que en alguna ocasión, en algún viaje misionero, Marcos los abandonó, ¿no? Entonces, en una segunda ocasión que se quiere unir Marcos, Pablo dice: no, mira, Bernabé, tu sobrino no va. Ya nos dejó una vez, no estamos para andar atendiendo sus problemas, ¿no? ¿Sabes qué? Que no vaya. Y literal fue causa para que Bernabé y Pablo tomaran sus propios caminos, ¿no? Pero ahora está restaurado Marcos. Ahora el propio Pablo pide: tráemelo, me es útil para el ministerio. No sabemos qué fue lo que hizo que Marcos se apartara. Quizás temor, quizás vergüenza, quizás inmadurez. Pero ahora es útil. Dios lo ha transformado y lo ha restaurado. Y es tan útil que Marcos escribió el Evangelio de Marcos. No solo fue útil para Pablo, fue útil para Pedro. Muchos creen que el Evangelio de Marcos es el testimonio de Pedro a través de Marcos. Entonces fue útil al Señor. Y también yo estoy seguro que algunos han vivido esto aquí, restauración, que te apartaste del Señor y hoy Dios te está restaurando. Y yo sé que conocemos testimonios de hermanos así, que ahora son útiles al Señor y que están sirviéndole. Entonces esto es lo bello, y por eso no tener una comunidad y dejar de orar por aquellos que se van es perdernos de esto, perdernos de la oportunidad de ver cómo el Señor restaura. Ahora recuerda, cualquiera de nosotros puede ser Demas, cualquiera de nosotros. Ninguno de nosotros es mejor que Él. Es una tentación y un peligro que corremos todos nosotros. Y si piensas que no conoces entonces la profundidad del engaño de tu corazón. Y si más dices: no, porque Dios jamás lo permitiría, ¿no? Ok. Gracias a Dios que Él nos sostiene, ¿verdad? Y Él nos cuida. Pero tú también eres responsable de responder al Señor y de caminar con el Señor. Así que el que cree que está firme, ¿qué dijo Pablo? Mire que no caiga, ¿verdad?
Cualquiera puede ser Demas. Pero qué increíble que Dios es un Dios que puede restaurar y transformar cuando, como decimos nosotros, cuando la regamos horrible, ¿no? Y metimos la pata, ¿no? Dios puede restaurarnos y puede transformarnos y puede traernos de vuelta y hacernos útiles. Entonces, ¿conoces a un hermano que ha caído? Busca que Dios le restaure, acércate. Dios puede hacer de esa persona una persona sumamente útil en la iglesia, útil al Señor, ¿verdad? Y es más, déjame decirte algo. Estabas apartado y hoy llegaste el miércoles. Dios quiere restaurarte. Arrepiéntete y vuelve al Señor. Quiere restaurarte, quiere renovar tu relación y que aprecies este sentido esta comunidad en la que Dios te ha puesto. Entonces, algunos se apartan, otros son restaurados y algunas amistades persisten y perduran y podemos ver la obra de Dios en esto. Ahora Pablo dice en el verso 13: trae cuando vengas el capote que dejé en Troas. Esto es una especie de ropa exterior, un manto exterior muy pesado, ¿no? El día de hoy, y más con la ropa, la moda rápida, como dicen, o sea, literal, si te da frío en la calle, ¿qué haces? ¿No? Te metes a una de estas tiendas que siempre tienen descuento, ¿verdad? Como que siempre decimos, no, es que se nos va a ir el descuento, pero siempre tienen descuento, ¿verdad? Y vas y compras una chamarra, ¿no? Bueno, en el mundo antiguo eso no sucede. Tu ropa de invierno te la vas a poner y algunos no se la quitaban en todo el invierno de lo duro que era. En otros tiempos distintos al primer siglo, por ejemplo en la Edad Media, la gente cosía su ropa y no se la quitaba porque era crudo el invierno y era difícil. Entonces para nosotros es muy fácil ir a la tienda y te compras un suéter, ¿no? Hasta el más barato que quieras, no más para taparte tantito. Pero acá este es su único capote y está en la cárcel y viene el invierno, así que tráeme el capote que dejé atrás. En Troas, dicen, en casa de Carpo. ¿Quién es Carpo? No lo sabemos. Pero probablemente un amigo o alguien, alguna quizás casa iglesia en la que Pablo residió ahí. Dice, y los libros, ¿no? Mayormente los pergaminos. Entonces Pablo está pidiendo rollos, porque el formato del libro se hizo popular mucho después, y de hecho fueron los cristianos los que hicieron popular el formato del libro que se llama códice. Pero antes eran rollos, en su mayoría eran en forma de rollos. Y Pablo está pidiendo rollos y pergaminos. Algunos materiales que se usaban en esta época era el papiro, que era muy útil, muy práctico, pero sumamente perecedero. El pergamino es en base a pieles de animales y son muy duraderos. Tan duraderos que en un famoso descubrimiento, un hallazgo de materiales bíblicos en las cuevas de Qumran, en esas zonas secas se encontraron rollos del Antiguo Testamento de añísimos, porque el pergamino es mucho más duradero. Entonces Pablo está pidiendo documentos y muy probablemente esto significa quizás algunas cartas que él ha escrito, algunas copias de cartas que él ha escrito, y muy probablemente, sin duda alguna, libros del Antiguo Testamento, algunos quizás un rollo completo o algunos libros del Antiguo Testamento. Pablo era un rabino y muy probablemente tenía esa bendición o ese acceso a estudiar estos rollos, y más con el conocimiento que tenía del Antiguo Testamento. Y de hecho, algunos estudiosos creen que ya para este año, para este momento, ya existen algunos de las primeras compilaciones de las cartas de Pablo circulando en el mundo antiguo. Pedro hace referencia a las cartas de Pablo. Dice Pedro en su carta, dice, algunos tuercen las palabras de Pablo y lo hacen por ignorancia. Entonces muy probablemente ya tenemos algunas cartas de Pablo juntas que se están distribuyendo en las iglesias. Algo muy interesante. Bueno, simplemente Pablo pide estas cartas y estos libros para continuar estudiando y quizás para entregárselos a alguien. Y dice el verso 14: Alejandro el calderero, esto es un herrero, Alejandro el calderero me ha causado muchos males, el Señor le pague conforme a sus hechos. Guárdate tú también de él, pues en gran manera se ha opuesto a nuestras palabras.
Algunos se van, algunos son restaurados, muchos son los que persisten en la fe y algunos se vuelven sumamente tóxicos. Y esa es una realidad. No sabemos quién es este Alejandro y si es el mismo Alejandro de Primera de Timoteo, que es un falso maestro. No sabemos si el hecho de que le llame el herrero o el calderero es para distinguirlo de este otro Alejandro. No sabemos si está fuera de la iglesia o está dentro de la iglesia. Pero una cosa es la que Pablo dice: ese hombre es un peligro, ha causado muchos problemas, se opone al mensaje. Pero Pablo no dice: cuando te lo topes, le recuerdas la palabra de Dios y lo golpeas. ¿Verdad que no? No dice algo así, ¿verdad? Lo agarras a bibliazos, ¿no? Lo único que dice es: cuídate de él y el Señor le pague conforme a sus hechos. Así que Pablo simplemente está encomendando su causa a Dios. ¿Recuerdas? Pablo mismo ha enseñado en Romanos: nunca pagues mal por mal. Más bien, vence el mal con el bien y encomienda tu causa al juez justo. Él es el que es el único que puede juzgar. Así que recuerda que no tiene que ver con un asunto legal. Cuando hay un asunto legal, creo que es debido acudir a la autoridad. Pero cuando es un asunto personal, no debemos cobrar venganza ni justicia en nuestras propias manos, sino encomendarnos a aquel que es justo. Y en cuanto al testimonio de la iglesia, es como si Pablo orara: Señor, alcánzalo, pero si no se va a convertir, quítalo del camino, porque estorba que otros te conozcan. Es básicamente lo que Pablo está haciendo. Que el Señor le pague conforme a sus hechos. ¿Sabes? Cualquiera de nosotros puede ser Alejandro el herrero. Cualquiera de nosotros puede volverse así de tóxico y oponerse al Señor y dañar a otros. Y qué impresionante que alguno que pudiera ser un hermano tan cercano podría convertirse más adelante el que más daño cause a los demás. Pero otra vez, si no tenemos comunidad, no estamos cumpliendo con la misión de la iglesia de amar al Señor y amarnos a pesar de hombres como Alejandro, y de tener un lugar en donde el Señor pueda santificarnos y transformarnos. Entonces, independientemente que esté afuera o dentro de la iglesia este hombre, lo único que nos dice el Señor es: hombres así, cuidado. Simplemente estén al tanto, tengan cuidado, no te juntes con una persona así. Puedes orar por su arrepentimiento, pero cuando es un peligro para la iglesia y son tóxicos a la iglesia, simplemente nos advierte que tengamos cuidado. Y de hecho, eso es lo que Pablo ha estado diciendo en 1 y 2 Timoteo, ¿verdad? Con estos falsos maestros, son tóxicos. Su enseñanza es una gangrena. Se oponen a Pablo, como Janes y Jambres, ¿recuerdas? Así Alejandro y Meneo, no sabemos si es este mismo Alejandro, pero están mencionados en esta carta, se opusieron a las palabras de Pablo. Así que sí, habrá quienes aún dentro de nosotros serán como Alejandro el herrero. Como que eso nos hace vernos así, ¿verdad? No, ese no es el propósito, sino el propósito es examinar mi propio corazón. Porque lo más terrible es que los que son así piensan que no son así. Más bien examinemos nuestro propio corazón. Luego en el 16 Pablo dice: en mi primera defensa ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon. No les sea tomado en cuenta. Pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen. Así, es decir, de esta manera, fui librado de la boca del león. Y el Señor me librará de toda obra mala y me preservará para su reino celestial. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Ahora volvemos a ese pedacito, ¿vale? Pero sigue en la lista de personas. Dice en el 19: saluda a Prisca y Aquila y a la casa de Onesíforo. Este matrimonio es una bendición. Este matrimonio Pablo se los encontró
en una circunstancia difícil. El emperador Claudio corre a todos los cristianos y judíos de Roma, y Priscila y Aquila tienen que salir de Roma y ahí se encuentran con Pablo porque compartían un oficio, hacer tiendas de campaña. Y lo que sucede en estas situaciones es que se vuelven en una mancuerna y son muy útiles para el ministerio y para la vida de Pablo. De hecho, el gran Apolos llegó a conocer más del Señor por el ministerio de Priscila y Aquila. Fueron una gran bendición. Ahora, una nota especial. Se menciona primero a la mujer antes que el hombre aquí. Prisca o Priscila y Aquila. Qué interesante. ¿Por qué razón? No tengo ni idea. Pero creo que hay algo interesante. Quizás es una manera muy cortés y muy respetuosa de dirigirse a este matrimonio. Pero hay algo muy interesante. Para las personas que de pronto dicen, Pablo es súper misógino, y luego enseña que las mujeres no enseñan, súper misógino. De hecho, es todo lo contrario. El Evangelio trajo una gran dignidad al lugar de la mujer. Y esto no se hacía en el mundo antiguo. Nunca se te ocurría poner el nombre de la mujer antes que el del hombre en una carta. Eso no se hacía. Pablo lo hace porque entiende que en Cristo no hay hombre o mujer, sino son uno en Cristo. Pero eso no significa que esto altere los roles a los que cada uno han sido llamados. Y ese es el punto. En esencia hay igualdad, aunque cada uno tenga un rol distinto llamado por el Señor. Eso no tiene que ver con inferioridad. Así que una nota interesante, donde el Evangelio llegó genuinamente y donde se aplicó genuinamente, en lugar de los niños y de los obreros y de las mujeres, subió a una gran dignidad. Y ese es un ejemplo. El Evangelio transformando todo, transformando las relaciones y los matrimonios. Y este matrimonio es una gran bendición. Ahora, ¿conoces un matrimonio así? ¿Verdad que sí? Hay matrimonios en la iglesia que son así. Y son de ánimo y nos aconsejan y nos bendicen y sus vidas y su testimonio y su familia es una bendición, ¿verdad? Otra vez necesitamos de la comunidad. Y luego la casa de Onesíforo. Bueno, ¿quién es este Onesíforo? Muy probablemente ya partió con el Señor para este momento. Pero Onesíforo fue de los pocos que no se avergonzaron de las cadenas de Pablo y que fueron a la cárcel incluso a cuidar de Pablo y a sostener y animar a Pablo. Entonces, también en la comunidad tenemos aquellos matrimonios que exhortan y bendicen y aconsejan, y tenemos aquellos hermanos que muestran compasión y nos sostienen cuando estamos afligidos y cuando nos sentimos en necesidad. Hay estos hermanos que van y nos animan y nos fortalecen sus vidas. Como Onesíforo. Entonces te das cuenta, si me aíslo de la comunidad porque no quiero que nadie rompa mi corazón, me voy a perder de toda esta bendición. Y luego dice el 20, Erasto se quedó en Corinto y a Trófimo dejé en Mileto enfermo. También en la comunidad hay quienes sufren. Hay quienes sus cuerpos están quebrantados por la enfermedad y el dolor. Pero hay un gran número de testimonios a través de la historia de la iglesia de aquellos hermanos que sufrieron de alguna aflicción y que en ese tiempo de aflicción su confianza en el Señor se fortaleció y que a través del tiempo nos han dejado reflexiones, himnos, enseñanzas que han animado a la iglesia a través del tiempo. Tenemos el testimonio de Corrie ten Boom, que su papá cuidaba de judíos durante el Holocausto, y su testimonio y el tiempo en el campo de concentración, y hasta el día de hoy sus libros son leídos incluso por niños y son un gran testimonio y un gran ánimo. La aflicción de hermanos a través de los siglos, como Jesús sostuvo a esos creyentes, y como el sufrimiento, que este es el punto de la carta y donde vamos a terminar, el sufrimiento no era una señal de que Dios les había abandonado, sino su sufrimiento era una oportunidad donde la presencia personal de Jesús les consoló y les animó y les fortaleció. Y su testimonio nos ha llegado hasta el día de hoy. Así que, sin duda alguna, no estamos diciendo que los cristianos queremos tener problemas. Pero te animo, siendo muy sensible a esto, que
Dios quiere, en medio de una situación tan terrible como la que Trófimo estaba viviendo, Dios quiere consolarte, quiere fortalecerte y quiere incluso poder usar lo que estás viviendo para poder animar a otros creyentes. No estoy diciendo que sea fácil eso. No estoy diciendo que con eso es como, entonces todo está bien. No estoy diciendo eso. Los tiempos de aflicción son difíciles. Pero lo que estoy diciendo es que en el Señor puede haber una oportunidad para salir de la amargura y evitar la depresión y ver el propósito de Dios en medio de la aflicción que Dios puede usar. Así que en nuestra comunidad hay quienes están afligidos y queremos ser sabios y amorosos para cuidar de ellos y servirles y amarles, pero también queremos animarles a que Dios quiere usar sus vidas y Dios quiere fortalecerles. Ser cristianos no nos hace inmunes al dolor y al sufrimiento. Eso es lo que hemos estado estudiando a partir de 2 de Timoteo. Entonces simplemente Pablo termina diciendo: procura venir a verme antes del invierno. Eubulo te saluda y Pudente. También estamos en la comunidad de hermanos muy pudentes. No es cierto, eso es una broma. Pero es un bonito nombre. No sé si se la pondría a mi hijo, ¿no? Pudente, ven, ¿no? Pero en ese tiempo era un gran nombre, créeme. En este tiempo no se oye tan bien, pero Eubulo, Pudente, Lino, Claudia y todos los hermanos. Y el Señor Jesucristo esté con tu espíritu. Esto es, que su presencia personal te acompañe y la gracia sea con vosotros. Amén. Ahora, ¿sabes qué es sorprendente? Que Pablo ha pasado de los nombres griegos a nombres latinos. Estas personas son romanas. Y eso significa que muy probablemente son de la casa del César. Son personas importantes. Hasta ahí ha llegado el testimonio de Pablo. Qué increíble. Pues para terminar esta noche, toda esta lista de nombres que nos enseña lo que Dios puede hacer con una comunidad. Algunos se apartan del Señor y nos rompe el corazón lo que sucede con sus vidas, y queremos orar por su restauración, porque así como otros se apartan, hay quienes regresan y son restaurados y el Señor les transforma y pueden ser útiles. Hay restauración. Hay otros que se vuelven sumamente tóxicos y rogamos al Señor por ellos, pero queremos tener cuidado, queremos ser prudentes y empezando por nosotros, examinando nuestro propio corazón engañoso. Pero hay otros que están ahí, que son como este matrimonio que anima y aconseja, o como la familia de Onesíforo que sostienen en la aflicción. Y algunos de nuestros hermanos también están en enfermedad y en dificultad y queremos servirles y animarles. Y otros son como Lucas, ¿verdad? Que son fieles al Señor y son amistades y lealtades que persisten. Pero al final tenemos a Pablo y su ejemplo de su actitud ante la muerte. Pablo dice en mi primera defensa, que puede referirse a digamos una primera reunión antes del juicio que iba a tener. Y en esa primera defensa Pablo dice: nadie estuvo conmigo, pero el Señor estuvo conmigo. Pero nota, no hay amargura en su corazón. De hecho, ¿a qué te recuerda estas palabras? No les sea tomado en cuenta. ¿A quién? Exactamente, a Cristo. A Cristo. Dios ha transformado el corazón de Pablo. No lo dice con amargura, lo dice para resaltar un punto. Aunque otros me han dejado, Cristo ha estado conmigo. Y luego veo un propósito en su sufrimiento. Es increíble esto. Cristo estuvo a mi lado en mi sufrimiento, me dio fuerzas para que la predicación fuera cumplida ante todos los gentiles. Y dice Pablo que esa es su liberación. Para Pablo la liberación no era que Roma no lo ejecutara. Para Pablo su liberación es que el Señor estaba con él y que el Señor estaba fortaleciéndole para cumplir con su misión, predicando el Evangelio hasta el último día. Para Pablo su liberación es que el Señor ya había pagado por sus pecados y que la muerte no era el fin,
sino que Jesús mismo, que estaba con él, su presencia personal, él lo iba a preservar para su reino celestial. Tenía sus ojos anticipando el futuro. Para él, para Pablo era la liberación. Eso simplemente me lleva a meditar en una idea final. Sin tratar de hacer menos lo que cada uno de nosotros ha vivido, porque sin duda hay hermanos aquí que yo sé que has vivido cosas bien terribles, y que Dios te ha sostenido. Pero sí vivimos en una generación, en una cultura quejumbrosa. Y la razón por la que vivimos en una cultura así, no todos, pero es decir, no todos somos quejumbrosos, pero es porque el día de hoy vivimos en una cultura que nos hace estar absortos en nosotros mismos. Y hace unos años atrás, nuestros antepasados no tenían tiempo para eso. Bien chiquitos tenían que trabajar porque tenían que sostener a su familia, porque a lo mejor su papá o su mamá habían fallecido. No tenían tiempo para pensar ¿por qué tarda tanto en bajar esta aplicación? No puede ser, me voy a quejar en este momento. Es horrible, ¿qué les pasa con su soporte técnico? O sea, no tenían tiempo para eso. Tenían que chambear y tenían que cuidar de otros. No estoy diciendo que no tenían problemas personales, simplemente estaban más enfocados en otros. Había menos tiempo que perder. Y el día de hoy la razón por la que creo que somos tan quejumbrosos es porque tenemos mucho tiempo de sobra para enfocarnos en nosotros y pensar en nuestras desgracias, como cuando se cae la red o el internet es lento y llamas enojadísimo a la empresa para decirles cómo es posible que estás pagando tal cantidad y te ofrecen tal horrible servicio. ¿Sí me explico? Lo digo por mí, yo soy así, ¿sí me explico? Yo soy un quejumbroso, soy millennial, ¿qué esperaban? Pero es la realidad. Y esa es la razón por la que decimos que queremos contar nuestros problemas para que otros nos ayuden, cuando a veces solo queremos encontrar una nueva forma para seguir hablando de nosotros mismos. Ojo, no estoy diciendo que no cuentes tus problemas, espero que me entiendas. Pero nos encanta eso. Y lo que veo en la vida de Pablo es que aún en este momento Pablo no está pensando en él. Dice, todos me dejaron, pero el Señor estuvo conmigo y esto sucedió para que se cumpliera la predicación por medio de mí. Y así fui librado de la boca del león. Pablo no está pensando en él. No tiene tiempo para eso. Hay cosas más importantes. Y por eso el Evangelio y la cruz es tan contracultural. Una cultura que nos hace estar tan enfocados en nosotros mismos. Que eso es precisamente lo que hace que el poder del Evangelio como cristianos pierda su eficacia. Pero cuando podemos dejar a un lado esa manera de vivir y tomar nuestra cruz y enfocarnos en los demás, sí, habrá momentos difíciles, sí, hay dolor y dificultad, pero la presencia personal de Jesús estará contigo y te fortalecerá para que se cumpla su propósito en tu vida. Y sí, hay momento para abrir tu corazón, por eso necesitamos de la comunidad. Sí, hay momento para contar a otros mis dificultades, pero no en este rollo de mírame a mí y pobre de mí y yo y qué va a pasar sino más bien como una oportunidad en la que puedo escuchar el consejo de alguien más. Y lo que va a hacer ese hermano, ¿qué va a hacer? ¿Enfocarme en mí? No, me va a ayudar a enfocarme en el propósito de Dios, en Jesús. Y creo que eso es lo que aprendemos a través de Pablo. Así que necesitamos de la comunidad, ¿están de acuerdo? Necesitamos de la comunidad, no podemos aislarnos de ella. No podemos caminar verdaderamente con Jesús sin la comunidad. No hay llaneros solitarios. Y Dios no está de acuerdo con esas actitudes. Necesitamos comunidad. Aunque sea difícil, aunque sea incómodo, la necesitamos. Porque es una bendición para nosotros. Y no sabemos lo que tenemos hasta que llega un momento en que no podemos tenerlo. Dietrich Bonhoeffer hablaba de un libro que alguna vez tienes que leer, se llama Vida en Comunidad, tienes que leerlo alguna ocasión. Y Dietrich Bonhoeffer
perdió a su comunidad porque vino la Segunda Guerra Mundial y persiguió a los cristianos, los nazis en Alemania. Y él hablaba de extrañar la comunidad y la necesidad de la comunidad. Entonces el día de hoy de pronto somos tan duros con la comunidad y exigimos tanto y no sabemos que esto es un regalo de Dios. Esto es un regalo, este tiempo, valorémoslo, lo necesitamos. Oramos. Señor, gracias por ser tan bueno y gracias por darnos una comunidad donde podemos caminar contigo y ser transformados. Y Señor, guarda nuestros corazones, síguenos transformando, ayúdanos a caminar juntos, Señor, y ayúdanos a tener esta actitud hacia la vida como Pablo tenía, Señor, esta actitud de esperanza en medio de las dificultades. Y te damos gracias por ser tan bueno. Gracias por este tiempo en esta carta. En tu nombre te damos gracias.